Hola, muy buenas tardes. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, Rick. Ok. Bueno, estamos los que estamos, somos los que somos, ¿verdad? Haremos bien poquitos, pero bueno, ya hoy, pues, ya terminando lo que es el contenido de este parcial y bueno, casi terminando también lo que es el programa que tenemos planificado. Bueno, la parte que nos toca, precisamente ayer nos quedamos en este tipo de documento. Recuerden que ayer habíamos hablado sobre el reporte o informe final de la investigación. Hablamos de las normas de estilo, hablamos de cómo se redacta precisamente ese tipo de documento, de los requerimientos que se necesitan y ahora vamos a hablar de los dos tipos de formatos, que son los que nosotros pues veremos en este sentido para que así pues culminemos esta última parte, tanto para el formato de trabajo de grado como para el formato de artículo científico. Bueno, así de forma general, bien puntual. Los aspectos de forma. Fíjense de que la norma propone que en el caso de las normas APA, que es la que más comúnmente utilizamos, el contenido, miren, esté a doble espacio y se acepta también a espacio y medio. Los dos tipos de fuentes que se permiten son Times Roman y Courier New, con 12 puntos de tamaño, ¿verdad? Cada informe lleva un encabezado y siempre se utilizan las primeras palabras del título del estudio. Se recomienda utilizar sangría en la primera línea del párrafo y después de todo punto y aparte. Todos esos son aspectos de forma. Ojo, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo puedan diferenciar para los aspectos también que tenemos dentro de las valoraciones para examen, porque recuerden que de cierta manera pues nosotros podemos consultar cuáles son esos aspectos de forma que de acuerdo a las normas APA son aceptados, ¿verdad? Bueno, dice que todo documento de investigación científica debe ir foliado y debe de ir paginado. Los preliminares se cuentan, pero no se enumeran. Y en caso de hacerlo, se hace con otro tipo de numeración, que es la romana. Y en la folación ya del cuerpo del documento, se hace con números arábigos. Y estos deben de ir de forma consecutiva hasta la última parte. Colocando, ojo, la paginación en el margen superior derecho del borde de la hoja. Cada vez que finalice un capítulo, debe comenzar en hoja aparte, con su título y debe de estar a 4 centímetros del borde superior. Este mismo criterio se mantiene para todo el documento, tanto en los preliminares como también en el complementario. Al igual que el documento del anteproyecto, este tiene preliminares, tiene cuerpo y tiene complementarios. Ahora, ¿qué es lo que contiene el preliminar? Porque ya estamos hablando del documento de trabajo de grado. Hay ciertos aspectos que son indispensables y hay otros que pueden ser agregados. Veamos primero los indispensables. Los indispensables son los preliminares, la portada, la tabla de contenido, el abstract y el resumen. ¿Ok? Ahora, ¿qué se puede agregar además de eso? Bueno, la tapa o pasto cubierta, la guarda, la página de aceptación, la dedicatoria, los agradecimientos y las listas especiales. Los glosarios, si los hubiera, ojo, ¿verdad? Y en el caso
de las listas especiales, tablas, figuras y anexos. Y si hay abstract, el mismo debe ir en un resumen escrito en inglés. ¿Ok? Ahora, habla también de la parte del formato en cuanto al abstract y el resumen. ¿Qué deben de expresar? Miren qué interesante para que ustedes se fijen qué aspectos son los que se toman dentro del abstract, como también el resumen. Son todos aquellos aspectos relevantes del trabajo. Estamos hablando del problema objeto de investigación, los objetivos, qué estrategias metodológicas se utilizaron, las principales conclusiones que fueron obtenidas precisamente de dicha investigación. Pero ojo, la redacción debe de tratar de evitar cuestiones de interpretación o juicios de valor. La extensión es entre 150 caracteres a 360 caracteres de palabra, ¿verdad? Hay un mínimo y hay un máximo. El abstract y resumen se escriben de manera centrada, mayúscula sostenida, en negrita y a 4 centímetros del borde superior de la hoja respectiva. Entonces, todos estos son criterios de forma que deben ir planteados dentro del preliminar del documento de trabajo de grado. Ahora fíjense el cuerpo del trabajo. El cuerpo, ya aquí ya van la introducción, los capítulos, las conclusiones y las recomendaciones. Aquí en el cuerpo, obligatorio tienen que ir las citas y las notas al pie de página. ¿Ok? Recuerden, esto es por razones éticas, como también hablándolo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Por los derechos de autor. Y ojo, es importante recordar que ya existen diversas maneras para presentar citas o referencias bibliográficas, que son en base a dichas normas que deben de estar establecidas para tal efecto, ¿verdad? Recuerden que una cosa es la cita como referencia y otra es la nota al pie, ¿verdad? Entonces también hay ciertos requerimientos. Dentro del contenido está la introducción. ¿Qué es lo que redacta o qué es lo que se redacta en la introducción? Aquí tiene que ir una breve presentación del problema, los antecedentes que sean teóricos y prácticos, los objetivos, las hipótesis, la importancia y el significado de la investigación en el campo respectivo y su aplicación precisamente para tal efecto. Y ojo, hay que mencionar los alcances, las limitaciones si se tuviere, las estrategias metodológicas que se utilizaron y las conclusiones más relevantes a las cuales se llegó. Eso es una introducción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la introducción introduce precisamente al lector en el trabajo de investigación y al mismo tiempo atrae para que así de esa manera podamos nosotros revisar el mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debe de ser el aspecto de forma en cuanto a la palabra de la introducción? Igual que el anterior, mayúscula sostenida a 4 centímetros del borde superior del agua. En cuanto a los capítulos, fíjense aquí los capítulos. Miren, a veces uno se pregunta en un trabajo de investigación qué debe de contener cada capítulo. Y aquí tiene una idea. Por ejemplo, el cuerpo del documento está desarrollado precisamente. En cada tema debe corresponder a un capítulo. Y este debe llevar un título. El primer capítulo, ¿de qué trata? Marco teórico. Ojo, marco teórico. Y se titula el tema central del objeto de estudio. En este capítulo van las citas y las notas al pie, que soportan precisamente todo el trabajo referido dentro de ese marco teórico o perspectiva teórica. Ahora, en el segundo capítulo y en los siguientes, entonces aquí ya hablamos del trabajo de campo. Ya hablamos de la descripción, hablamos del análisis de los resultados,
y se titulan de acuerdo a los temas desarrollados en cada fase de estudio. Ahora, las tablas y las gráficas que se van a presentar en los capítulos del documento, miren que deben ser tituladas y presentadas de forma tan clara que no debe de existir la necesidad de leer el texto. Y en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, recuerden que de alguna manera aquí se presenta todo aquel documento del trabajo de investigación que no haga perder de alguna manera el hilo conductual de todo lo que va dentro del contenido de dicha investigación. Pero ojo, ¿qué debe de plantearse aquí? Bueno, una síntesis de todos los resultados obtenidos en dicha Buenas investigación. noches, doctor. Hola, hola, ¿qué tal, Vladimir? Bienvenido. Muchas Y gracias. bueno, listo. Respondiendo así a los objetivos, a las hipótesis, que recuerden que fueron planteadas desde un inicio. Esas son las conclusiones y las recomendaciones, que claro, deben de ir formuladas de acuerdo con la respectiva validez y confiabilidad de dichos resultados. Ahora, ya por último tenemos los complementarios, que recuerden que un complementario viene a ser precisamente aquella información que puede ser tanto básica como complementaria, los índices y los llamados anexos. Aquí la bibliografía la constituyen las fuentes secundarias consultadas para realizar la respectiva investigación y que fueron utilizadas precisamente para darle fundamento a la misma. La bibliografía en orden alfabético, ¿verdad? Por los apellidos de los autores. Ya la norma establece esa parte, ¿verdad? Y los índices se incluyen, perdón, después de la bibliografía. Ojo, los anexos se identifican con una letra del alfabeto, comenzando con la letra A, ¿verdad? Al igual que la introducción, la bibliografía y las demás partes complementarias del documento de trabajo de grado y su título no va precedido de numeral, ¿verdad? Bueno, Doctor, una consulta. Con dígame. los anexos, esos documentos de los anexos son específicamente cuadros, fotografías, o se puede colocar algunas cosas, porque de acuerdo al tipo de investigación he visto que en algunos apartados los anexos pues no incluyen cuadros o gráficos estadísticos. No Ujú. sé eso qué patrón sigue, si es que es una norma, si es que existe algo para un tipo de investigación explicativa o de otro índole, algunas características que se deban de seguir para no ir a caer en mala elaboración de estos documentos. Exacto. Como el término lo dice Vladimir, si se fija, es un complementario. Ya lo que son cuadros, tablas y gráficos, esos tienen que ir dentro del contenido. Porque, ojo, ahí es donde se presentan los resultados. Ahora, en los complementarios, ya es un tipo de documentos que, ojo, que de repente, si lo incluimos dentro del contenido, pues pierde el hilo conductual de la lectura del trabajo. Vaya, por ejemplo, imagínense que de repente sea importante conocer uno de los instrumentos de recolección de datos, porque tal vez se está presentando o se presentó una limitación y dentro de esa limitación están los resultados con respecto a una determinada encuesta. Se puede presentar, por ejemplo, ese instrumento. No es necesario hacerlo dentro del contenido porque, ojo, en el contenido solamente se plasma los resultados. Pero sí es importante de repente hacer una descripción de dicha limitación y en donde se referenció precisamente en la parte final. Entonces, son como documentos que nos ayudan a complementar la información que de repente tenemos dentro de lo que es el contenido. Imagínense un brochure, imágenes, por ejemplo, del proceso investigativo. Eh, Podría ser una determinada norma jurídica, si en algún momento dado nos tocó
hacer alguna referencia a algún decreto o algún aspecto que de repente solo sea de manera puntual, porque no es necesario disponer toda la norma, sino que exactamente la norma que de repente sea la que se está utilizando dentro del mismo. O sea, en otras palabras, sirve nada más para complementar, ¿verdad? Y ya todo eso que usted mencionó, porque yo sé que a veces se utiliza, ¿verdad? Y a veces utilizamos tablas o referencias que de repente pueden ser complemento, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de información, como bien dice el término, deben de ser en todo caso, ¿verdad? Documentos anexos, ¿verdad? Y bien lo dice el término, anexo. No es Ok. exactamente una información, ¿verdad? Ya más particular, que esa sí ya debe de ir dentro del contenido y debe de respetar precisamente el esquema que platicábamos precisamente en esta parte, ¿verdad? Como va desde el segundo capítulo, ¿verdad? Que aquí ya va plasmado el desarrollo del trabajo de campo y ya vamos describiendo poco a poco cómo se fue obteniendo los diferentes resultados de acuerdo a cada uno de los temas que se logró, por ejemplo, finiquitar dentro de lo que es el objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, más que todo en ese sentido. Bueno, ya el documento en formato de artículo científico, si ustedes se fijan, ya tiene ciertas diferencias con el otro tipo de documento. ¿Por qué? Porque recuerden que este va en razón de publicar resultados obtenidos dentro de una investigación que de repente van sostenidos en base a una comunidad científica en especial. Y que aquí esa comunidad es la que dicta ciertas pautas para que sea plasmado en dicha revista científica. Porque recuerden que una revista no es que de repente debe de ser tan amplia o tan grande, por decir así, pero sí debe de ser lo más específico y lo más puntual posible, en el sentido de las pautas que la misma revista pues presenta dentro de sus estudios. Vaya, por ejemplo, les puedo mostrar, y si ustedes van al Instituto de Investigaciones Jurídicas, anualmente el instituto pues tiene una revista de derecho. Y en esa revista se presentan algunas investigaciones que revisa precisamente o plantea dichas pautas que son comunes para casi la mayor parte de esas normas técnicas que son solicitadas precisamente por la mayor parte de estas comunidades científicas. En derecho tiene su propio estilo. Yo lo he visto, ¿verdad? De cierta manera. Cambia un poco, por ejemplo, en las revistas biomédicas o en las partes que van orientadas a investigaciones de ese tipo. Aquí en Honduras las hay. Vaya, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Médicas tiene una revista muy buena que si ustedes averiguan se van a dar cuenta de que dentro de ese espacio la universidad ha tenido mucha investigación y ha tenido muy buenos resultados dentro de el campo científico. Si no, miren, por ejemplo, una reciente investigación que tiene que ver con el COVID o, por ejemplo, con varias variaciones del mismo dengue, como el Zika, ¿verdad? Y las otras subvariantes que a veces surgieron y que son investigaciones precisamente de nuestro espacio geográfico, que es muy interesante para también poderse transmitir al resto de culturas o países que son muy parecidas pues a nuestro clima, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos son los que normalmente o qué contenido es el que se plasma dentro de un documento en formato de artículo científico? Bernal rescata específicamente eso. Por ejemplo, el título del artículo. Ese puede ser como en el otro caso, como el título de la investigación. Fíjense que aquí no va una portada propiamente dicha, sino que son los nombres y apellidos de los autores. Y ojo, con la nota al pie de página que de alguna manera describe la formación profesional y la afiliación institucional dentro de su participación como tal.
Siempre va el abstract y el resumen, así como se da en el otro tipo de documento, junto con la introducción. Ya, recuerden que va separado lo que son los capítulos, que es el contenido precisamente del documento, y aquí hablamos ya directamente de esa fundamentación teórica, cuál fue el diseño metodológico, cuáles fueron los resultados, y finalmente las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. Entonces, fíjense de que sí hay ciertas diferencias. Claro, es más formal el primer tipo de documento. No es que no sea formal este, no. Lo que pasa es que se adecua a los requerimientos de cada comunidad científica, como les había dicho, y esas pautas para tal efecto son dictadas precisamente por ellos, ¿verdad? Por esas comunidades. Y casi siempre son las mismas, ¿verdad? En el caso de que nosotros podamos ver, por ejemplo, algunos ejemplos, ustedes ahí se pueden percatar que generalmente son estos puntos los que se rescatan en este tipo de documento de formato de artículo científico. El abstract es lo mismo que la sinopsis, entonces. Algo así. En otras palabras, es como un sinónimo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que el abstract en el documento, si es fuera del idioma que normalmente se escribe, que es en el castellano, recuerde que el abstract va en inglés, ¿verdad? Porque recuerde que también la investigación, bueno, uno de los idiomas más universales que hay precisamente en el mundo es el inglés, ¿verdad? Y es un requerimiento que normalmente las comunidades científicas establecen. Como para tener un interés, imagínense si de repente lo lee, por ejemplo, algún científico de habla inglesa, pues entonces puede llamarle mucho la atención ese tipo de conocimiento y de alguna manera también relacionarlo con alguna otra investigación que sea en su campo, ¿verdad? Entonces esto debe de ser universal. Por eso se trata de hacer este tipo de requerimientos o cumplir estos requerimientos para que todos tengan exactamente o hablen el mismo idioma, pero desde el punto de vista científico. Bueno, aquí terminaríamos, estimados. Esto es lo que incluye precisamente el contenido de la clase para este último parcial. Ya pues recuerden que ese capítulo 9, pues no lo pudimos pues profundizar, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. La gran ventaja, como les decía, este tipo de documento es muy práctico, les puede servir para cuando vayan a desarrollar pues algún tipo de investigación científica y a partir de él pueden ustedes hacerlo de manera muy pragmática, ¿verdad? Muy práctica. Entonces, para que así ustedes también lo puedan poner en práctica. Entonces, esperamos pues que con estos insumos pues podamos tener un panorama más o menos amplio de cómo se desarrolla lo que es el proceso de investigación científica y consecuentemente pues en un futuro pues también nos pueda servir como base para que nosotros pues en la praxis podamos pues llevarlo a cabo, ¿verdad? Esa es la intención, de alguna manera. Bueno, solamente tendríamos pendiente eso. Nos veríamos el lunes, ¿verdad? A la hora clase. Y si tienen alguna duda, si tienen algún otro aspecto que de repente pues tengan pendiente, pues no duden en escribirme para que así el fin de semana pues o durante la semana, porque todavía hoy estamos, ¿verdad? Día miércoles, podamos evacuar. Yo me estaba fijando que hubieron algunos compañeros que no hicieron la prueba el viernes pasado. Yo estaba pensando que con los que no se pudieron, no se pudieron evaluar, si hubo alguno, pero hasta el momento de la sección de esta hora, ninguno me ha hecho la consulta, pero en el caso de las 7 sí, hubo 5 compañeros que no pudieron hacerlo. Yo les voy a habilitar pues la prueba, pero solamente a los compañeros que no pudieron hacerlo para que les sirva también de repaso, ¿verdad? Porque recuerden que de alguna manera pues la prueba pues sirve de cierta manera también para poder tener pues una idea
del conocimiento que estamos revisando para este tercer parcial. Si no hay ningún requerimiento a esta hora, pues igual recuerden que el objetivo precisamente de todas estas videoconferencias era precisamente evacuar esa duda. Lástima que no es el martes, como para haber dado un repaso el día lunes, pero ya ustedes saben que el día martes pues tenemos lo que es la reposición, así que tengo que volar, como quien dice, para brindar resultados, de ser posible el martes al mediodía, para que así estemos listos para la reposición a la hora clase, ¿verdad? Creo que se van a establecer dos horarios, creo que de una a 3, de 1 a 4, de 4 a 8, más o menos, o me imagino que siempre se van a respetar los horarios de cada una de las clases, ¿verdad? Para cada una de las reposiciones. Ahí sí, si van a reponer algunos de los exámenes, yo el día lunes, el martes antes del mediodía, si de ser posible por muy tarde el mediodía, yo ahí les voy a requerir alguna información para que así quienes tengan el deseo de hacerlo, pues yo les voy a pedir alguna información para así poder tenerlo pendiente para el día martes, que nos veríamos pues a las 5 de la tarde. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o pendiente, pues estaremos listos para el próximo lunes. Dígame, Randall. Sobre las actividades tengo una consulta. Sí, En la actividad número 4 sobre el cuestionario, ¿lleva portada? ¿Tengo que agregar portada o solo lo subimos así? el cuestionario. Sí, Sí, no, siempre hay que hacerle la portada, a pesar de que sea individual, ¿verdad? Para ok. identificar a quién pertenece, ¿verdad? Y la actividad número 1 y la actividad número 2 son dos documentos diferentes. Sí, 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 porque recuerde que esas actividades sí, aunque tienen que ver con el tema, ¿verdad? Que estamos desarrollando o que desarrollamos dentro de la investigación, la primera actividad es un álbum, ¿verdad? Entonces tiene que prepararse de manera digital, no se les vaya a olvidar esto, hacer los cuadritos. Algunos me han estado presentando solamente la descripción de cada una de las fichas. Siempre pongan el tipo de ficha que están describiendo también, ¿verdad? No se les olvide. Y recuerden que no es copiar exactamente la misma ficha. Alguien me envió, por ejemplo, ese documento y no es así. De las 12 fichas, ejemplos que tienen ahí, 10 fichas se aplican al tema que ustedes escogieron en el segundo parcial. Dos fichas sí son a tema abierto, que son las figurativas, que son las últimas dos. Y en la segunda actividad, recuerden que es una investigación bibliográfica, pero ojo, siempre va con el mismo requerimiento y con el orden alfabético bibliográfico al final, aunque solamente es una fuente consultada, que es el material de Sampieri, ¿verdad? Entonces, ahí solamente tienen que darle lectura al capítulo donde está la tarea y ustedes con sus propias palabras brindar las respuestas que ahí están, ¿verdad? Ya el resto de actividades, esas sí son individuales, que son el cuestionario, ¿verdad? Mínimo unas 30 preguntas que contengan las respuestas eh, con el objetivo de que esté evacuado la mayor parte del porcentaje del contenido. Y el foro, que no se les olvide que de igual manera también hay que participar. El foro, pues yo lo cierro precisamente el día del examen, ¿verdad? Aunque el fin de semana, no, más bien, el foro se tiene que cerrar este fin de semana, porque tengo que tenerlo evaluado precisamente por muy tarde, el día domingo, ¿verdad? Para brindarles el resultado el día martes bien tempranito, ¿verdad? Porque sí, no voy a poder estar evaluándolo el día lunes. El día lunes solo me voy a dedicar a revisar sus exámenes, ya por la noche y madrugada. Bueno, listos entonces y esperamos que nos veamos el lunes entonces. Gracias, doctor. Vaya, pues cuídense, ¿verdad? Y ahí despuesito subo siempre esta última parte, ¿verdad? Para los que no estuvieron presentes. Hoy como que les dio frío a la mayoría. Puede ser.
Vaya, pues, hasta luego. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Vale, buenas Vamos noches. a ver.